poner la óptica en la situación de distintas universidades a lo largo y a lo ancho del país, porque como decía, no es un conflicto limitado a la UBA. Para eso tenemos a Nadia García, que ha preparado algunas cosas para charlar con nosotros. Así es. Como decías, no es un conflicto que se circunscribe solamente a la Universidad de Buenos Aires, sino que el problema con el presupuesto es de las 59 universidades nacionales. Había un presupuesto aprobado para el año pasado y obviamente con todos los aumentos que hubo no está alcanzando esa partida presupuestaria para poder garantizar la continuidad de las clases. Muchas de las facultades anunciaron que con ese presupuesto tienen una fecha límite hasta la cual pueden llegar funcionando, y que después de esa fecha se les corta el chorro financiero. Hubo un anuncio bastante ridículo el martes pasado, justamente, del presidente Mauricio Macri, en el cual anunció como si fuera una gran medida de política pública, un aumento que significa en porcentaje un 1% más para cada universidad, que garantiza aproximadamente 2 semanas más de clases. Eso traduce, claro, en términos de los gastos operativos de la facultad, traducirían 2 semanas más de clase. Claro, aproximadamente. Bien. Dependiendo de los gastos de cada universidad. Qué generoso. Se nos ríen en la cara, se nos están riendo en la cara. Bueno, para esto hubo muchísima participación de los compañeros estudiantes de las universidades del interior, que nos han mandado informes, datos y que nos han contado cómo la están viviendo, más allá de lo que los medios no cuentan, cómo la están viviendo en primera persona ellos en cada universidad. ¿Qué universidades? Hemos logrado recopilar algunos datos. Recopilamos por ejemplo, la UNER, Universidad Nacional de Entre Ríos, en la Facultad de Trabajo Social, por ejemplo, una carrera muy concurrida y que tuvo un impulso muy grande en todo el país en este último tiempo, porque se transformó en una carrera muy popular, nueva, dentro de las carreras nuevas, no tradicionales, se ha popularizado mucho. En esta facultad, particularmente desde diciembre del año pasado, empezó a haber atrasos con el pago del sueldo de los docentes, que es otro problema, que no fue contemplado en la partida presupuestaria, ni en este aumento del 1%. Y la universidad está tratando de hacerse cargo de esa plata faltante. Sí. Pero obviamente no puede hacer magia, no puede hacer gestión de política pública, que es lo que tiene que hacer el gobierno nacional. Claro. Además cerraron los convenios con universidades nacionales, con otras universidades nacionales, con la UNER, lo que trajo como consecuencia el posible cierre de la tecnicatura en lengua de señas. Otra tecnicatura nueva también, que fue abierta por tercera vez en el marco de estos convenios que ahora se dieron de baja. La propuesta docente, al igual que en otras universidades, en este año hubo numerosos paros de docentes debido a que recibieron una propuesta bastante escasa, salarial, que se les hizo imposible seguir viviendo, básicamente. Sí, claro. El problema es que la universidad es una institución que tiene que pagar sus servicios, sí, claro, de la misma manera que los tiene que pagar el docente, al cual no le alcanza el sueldo, y de la misma manera que lo tiene que pagar también el estudiante, que tiene que pagar un aumento de tarifa en transporte público, con una paritaria que... Tenemos un tarifazo brutal en términos de los servicios de las universidades, tenemos un deterioro del 40%, 50% del salario de los docentes adentro del bolsillo, y hoy tenemos además las dificultades que presenta el alumnado para poder llegar a la universidad a tener sus apuntes, porque hay un deterioro en la economía en general. Hace un par de semanas, justamente cuando hablamos con estos compañeros, nos comentaron que estuvieron una semana entera de paro y, digamos, la luz al final de este túnel es la organización que se está generando a partir de este conflicto. Son lamentables las condiciones que generaron esta organización, pero es de destacar que estudiantes, docentes y no docentes se pongan en pie de lucha. Así es que tuvo lugar la primera asamblea interclaustros en la UNER para comenzar a trazar líneas de acción en conjunto. Es muy positivo, es muy valorable, pero también resulta a veces insuficiente cuando lo que se ve del otro lado, que es el gobierno nacional, es la total y absoluta indiferencia. Sí, claro. Los estudiantes se pueden organizar, los docentes se pueden organizar, pero no les está alcanzando el sueldo para poder vivir. Claro. Y eso los empieza a dejar afuera del mapa del cual habían sido incluidos en estos 12 años. Muy cerquita geográficamente, podemos decir. Esa es la situación en la Universidad Nacional de Entre Ríos. De Entre Ríos. Ahí nomás, para los que vemos el mapa en versión chiquita, en versión de hoja A3 de cuaderno. La UNE. La UNE, exactamente. Universidad Nacional del Nordeste, vamos a aclarar. El presupuesto destinado para el 2016 es de 231.000, perdón. No, me estoy equivocando con los puntos. Y menos mal que no es un porcentaje. No, totalmente, perdonen, soy abogada, no sé de números. 231.267.000 pesos para educación y cultura, destinado en parte al pago de los costos administrativos, incluidos los sueldos docentes, y 1.169.000 destinado a ciencia y tecnología.
son presupuestos aprobados por el Consejo Superior, sí, y que hoy en día no llegan a cubrir ni el 50% de los gastos que tienen que efectuarse para que estas áreas funcionen. Increíble. Digo, si uno se pone a pensar el volumen de guita que nosotros vamos a estar teniendo que disponer para poder pagarle a los fondos buitre en el tiempo político que se nos viene, y pensar el marco del financiamiento educativo, empieza a adquirir otra dimensión en aquello que nos habían llamado campaña del miedo cuando mostrábamos aquella conferencia de prensa de Mauricio Macri diciendo ¿para qué tantas universidades? ¿No? ¿Por qué no concentramos en calidad educativa? Digo, pareciera que la búsqueda de la contracción presupuestaria, la búsqueda de desfinanciar la política universitaria, lo que tiene en términos objetivos es la voluntad de achicar el estudiantado, de achicar la proliferación de carreras que han logrado darle una terminalidad educativa a muchísimos jóvenes en la Argentina, y hasta en serio riesgo poner las puertas cerradas de las universidades más tradicionales, incluso de la Argentina, no solamente en las que él consideró por qué la proliferación. No, esto nos llegó absolutamente a todas las universidades públicas nacionales. Y en relación a eso, dato no menor es que tenemos generaciones de jóvenes, y bueno, otros no tan jóvenes, que son primera generación universitaria, es decir, que ni sus hermanos más grandes, ni sus padres, ni sus abuelos pudieron acceder a la formación universitaria. Bueno, sí, algo que no ocurría desde el peronismo, básicamente, que haya una nueva primera generación de familias enteras que no habían podido acceder a este nivel educativo, y lo pudieron hacer durante los 12 años del gobierno kirchnerista. En este marco, en la UNE, la Federación de Estudiantes presenta un reclamo al rectorado pidiendo, miren lo que se está pidiendo de los estudiantes para poder garantizar la permanencia, que se sostenga el precio del menú estudiantil, porque es un medio de subsistencia para muchísimos estudiantes que trabajan, que tienen que comer en algún lugar, y que obviamente les aumentaron todo el resto de los precios cotidianos, y están pidiendo por eso. Se logró conformar una comisión evaluadora permanente, lo cual también es un signo positivo de la organización de los estudiantes, pero igualmente los datos numéricos siguen siendo muy desalentadores también en esta universidad. Que se le suma otro quilombo también. La tarifa de transporte Chaco Corrientes sufrió un nuevo aumento, condicionando la normal asistencia de los estudiantes que utilizan a diario como medio para poder llegar desde sus casas a las distintas facultades que quedan en otras provincias vecinas, este transporte que aumentó un 50% la tarifa. Por ejemplo, la Facultad de Derecho tiene su sede en Corrientes. Claro. Tiene su sede en Corrientes, la de Trabajo Social tiene su sede en Resistencia, y el estudiantado de Corrientes tiene que movilizar por el Chaco Corrientes todos los días para poder cursar, y hubo un incremento brutal, ¿no? Yo que tengo mi Chaco Paz se me va a Chaco Bus. Y a ninguno de estos estudiantes, ni docentes, ni trabajadores no docentes de la facultad, se le aumentó el 50% del sueldo. Sin duda. Para nada. Estamos con una comunicación también en Nadia García para seguir profundizando el debate y la discusión en torno al desfinanciamiento educativo que está sufriendo las universidades nacionales en todo el país. Con quien estamos comunicados es con Laura Salazar, decana de la Universidad Nacional de Entre Ríos. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, Fernando Gómez la saluda. Decana de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Entre Ríos, ¿no? Disculpe que no nombré la facultad. No, por favor, está bien. Pero era justamente la facultad que estábamos mencionando en este informe. Estaba escuchando precisamente, sí. En relación a eso, justamente, el tema universitario es un elemento, un punto más dentro de lo que es el escenario nacional, ¿no? Exacto. Y por ahí, en reuniones con docentes, lo que hablamos es tanto de cómo la situación de la universidad y de los docentes como trabajadores en particular, pero también nos preocupa sumamente las condiciones de vida de los estudiantes, que más allá de lo salarial de los docentes, del presupuesto educativo, en qué condiciones ellos van a estar para poder sostener el estudio universitario o el estudio en cualquier otra, en otro espacio, ¿no? En todos sus niveles. La deserción en niveles obligatorios también se va a empezar a notar ahora. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces, uno está en esa, no es una contradicción, sino que en realidad lo que uno quisiera es que esta lucha de los docentes universitarios también sea parte de lo que el resto de lo que es el escenario de los trabajadores también están sufriendo, ¿no? Sobre todo los índices que van subiendo de desempleo,
sí. Que realmente son sumamente preocupantes. Y bueno, en lo que respecta particularmente a la cuestión presupuestaria de educación a nivel universitario, bueno, creo que el panorama es como estaban comentando ustedes, no es demasiado alentador en relación a la información que se tiene, que bueno, se supone que deberíamos el segundo semestre para ver algún otro panorama en función de lo que los funcionarios están comentando, ¿no? O al menos la información que uno tiene. Claro. Y realmente es demasiado tiempo. Totalmente. Estamos cerca del próximo semestre, pero consideremos que en todo caso diciembre esquema de incertidumbre o de cuestiones de no precisión, convenios que no se firman, contratos que se caen, programas que en todo caso van achicándose en cuanto a recursos, a personal y a presupuesto. Bueno, la verdad que yo creo que se debería dar en forma inmediata algún otro tipo de respuesta, ¿no? Exactamente. Tanto el trabajo como la educación son derechos que no pueden esperar ni a un semestre, ni a 4 años más, ni a la apuesta que los políticos puedan hacer sobre el futuro de nuestro pueblo. Exactamente, no se puede esperar, son cosas que hay que dar respuesta, o en todo caso decir, bueno, esta es la respuesta que se tiene, y después también, porque también es una política esto, digamos, ¿no? Hay política, hay evidentemente algunas áreas que el gobierno nacional considera que se puede esperar, sea salud, sea educación, y en otras, sin embargo, se dan respuesta poco más inmediata, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso también hay que saberlo y hay que tenerlo en claro, y en función de eso, bueno, hoy tenemos que estar exigiendo y reiterando que la educación, la salud y muchas otras cosas son derechos inalienables y que hay que seguir sosteniéndolos. Te hago una preguntita, Laura. Sí. En este momento, ¿están dictando clases? ¿Están con clases públicas? ¿Corre riesgo el dictado de clases en este semestre, en esa facultad? Mira, el panorama acá en Entre Ríos en particular, en general, hay 2 gremios. Sí. Uno el otro de CONADU. Y bueno, se van en todo caso haciendo cada cual las medidas acorde a la confederación que pertenecen. Se ha tratado en un primer momento de no, en todo caso, de continuar dando clases públicas, o en el caso de algunos docentes dando clases, tocando el tema y debatiendo junto con los estudiantes. Pero bueno, en algunas facultades con más énfasis que en otras todavía no. De verdad que no se sienten demasiado las medidas de fuerza, y en otras sí se siente mucho, es como un dispar. Pero bueno, lo que es importante es que se está intentando hacer un trabajo y una lucha compartida, en todo caso, involucrando a estudiantes, a no docentes, digamos, todos los clases que puedan sentirse en la universidad cotidianamente. La idea, o lo que uno desearía, es que esto se sume a lo que es los reclamos que otras áreas de trabajadores del Estado y no del Estado, digamos, están haciendo. Así que bueno, pero también es un proceso, y es no un aprendizaje para algunos, pero sí para una generación que en realidad es como momento diferente, ¿no? 12 años anteriores, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, es lo que veníamos diciendo. Creo que es parte de la docencia acompañar a los estudiantes en este proceso y saber lo que implica reclamar y luchar en la defensa de los derechos. La verdad que creemos que eso es lo importante, Laura, que tiene que ver con la unidad que se está dando en el marco de este vaciamiento que se está pensando para la universidad, casi como proyecto que trae el neoliberalismo en la educación superior.
Entonces lo que tenemos que hacer es llenar mucho más justamente todos los espacios. Exactamente, exactamente. Bueno. Laura, te agradecemos la comunicación enormemente. Sabemos la difícil tarea que implica en Entre Ríos, que además has sufrido porque no está solamente en Paraná o en las grandes ciudades la facultad, sino que está en otras localidades que ha sufrido con las inundaciones y demás, y que esta contracción presupuestaria no ponga en riesgo la clase en ninguna de las localidades de la provincia. Te agradecemos muchísimo la comunicación y vamos a estar seguramente más adelante siguiendo, porque el eje del vaciamiento de las universidades nos preocupa y mucho. Después de la comunicación con la rectora de la Universidad de Trabajo Social de Entre Ríos, tengo bastante más información para transmitir de otras universidades de otras zonas geográficas de este país. Arrancando por Venado Tuerto, en Santa Fe, Universidad Tecnológica en Venado Tuerto. Los aumentos en los servicios y los ajustes presupuestarios golpearon varias instituciones, esta institución universitaria entre ellas, y quiero replicar las palabras del rector, llamado Jorge Amigo, que aporta algo más a la discusión sobre lo que son las universidades tecnológicas y una problemática particular. Él dice, lo cito: no hemos llegado a una situación tan extrema como otras universidades, de tener que tomar una medida como el cierre de la institución, lo cual para nosotros sería muy grave, pero que la UTN fue concebida para gente que trabaja, y el cursado nocturno es justamente cuando termina la jornada laboral. Otras universidades lo primero que sacaron fue el turno nocturno, y él se refiere justamente a eso. Dice que sería complicado cambiar un horario solamente diurno porque perjudicarían a gran cantidad de estudiantes, a la mayoría de ellos. Y además aclara que las universidades tecnológicas tienen un gasto extraordinario en luz, por ejemplo, en gas, por la especificidad propia de lo que allí se estudia. Estamos hablando del cierre directamente de una franja horaria cursada. Claro, encima la más concurrida, porque es la que más gastos le ocasiona, obviamente. En la Universidad Nacional de Rosario... Eso es la Universidad Tecnológica Nacional, sede de Venado Tuerto. Exactamente. La Universidad Nacional de Rosario anunció públicamente que el presupuesto no alcanza para cubrir los gastos del 2016 y que solamente puede afrontarlos hasta poco más de mitad de año, sin fecha específica, pero es un dato bastante alarmante. La UNCO, por otro lado, la Universidad Nacional de Comahue, también anunció: nos estamos quedando sin fondos para funcionar. Así de trágico lo anuncian los propios voceros de las instituciones educativas. Pidió auxilio a la Nación porque el presupuesto no contemplaba la inflación galopante existente, que además afecta a una zona en la cual el costo de vida es distinto que en otras zonas del país. Por ser así, el presupuesto contemplado, la partida presupuestaria contemplada, no era la que hoy en día puede garantizar la facultad abierta hasta fines de diciembre. Y nos comentaban los compañeros de allá que hubo asambleas muy masivas, con muchísima cantidad de estudiantes, para ver cómo afrontaban esta problemática, a los cuales les mandamos un saludo enorme y mucha fuerza en esta lucha. Universidad Nacional del Comahue, que tiene sede tanto en Neuquén, donde está su sede principal, y hoy en la provincia de Río Negro. En General Roca tiene sedes educativas. Exacto. Y en otras localidades de la provincia de Río Negro, donde además le llega lo que vamos a estar tratando después, la crisis energética, que ha generado una destrucción de puestos de trabajo concreto y material en esas provincias, más que ni... Vamos a tener uno de estos días comunicado con Guillermo Lopumo, que además conduce el programa Oveja Negra Radio en Cipolletti, para que nos cuente, porque ya venía bastante deteriorado el aparato productivo de la fruta en la zona del Alto Valle de Río Negro, donde también tiene incidencia la Universidad Nacional del Comahue, porque las universidades no son una isla, también las afecta y seriamente el producto de la destrucción social que se está dando en los lugares donde se asientan. Actualmente en esa facultad solamente se está pagando los sueldos de los docentes, y aún con solamente ese gasto los fondos llegan solamente hasta julio. 2 meses más de clases garantizadas nada más. Por otro lado, en la UNLAR, Universidad Nacional de La Rioja, también hablaron el rector y el vicerrector, que anunciaron también que el presupuesto es insuficiente debido a la suba de tarifas que afectaron la planificación establecida y los obligaron a tomar medidas que van contra el normal funcionamiento de la universidad.
Además añaden que tampoco llegan a fin de año con el presupuesto, solamente pueden garantizar el funcionamiento de clases hasta septiembre. Universidad Nacional de La Rioja, donde el año pasado una crisis institucional bastante grande que logró el cambio del rectorado y que ha generado un movimiento estudiantil que ha crecido en el último tiempo y donde seguramente los conflictos deben estar a la orden del día. Así es, y que en base a todo eso que estuvo pasando, el colectivo Oveja Negra entrevistó al rector para una nota que salió en noviembre del año pasado, si no me equivoco en el mes. Exactamente. Así que le mandamos un saludo grande. En la Universidad de Caleta Olivia, UMPA. Exacto. Las carreras más nuevas, como audiovisuales, que tienen un gran costo también en el funcionamiento, comunicación audiovisual y todas las carreras más tecnológicas, por el gasto que implica sostenerlas, por el gasto que implica darles a los alumnos esa formación tan técnica y tan específica, están anunciando el posible cierre de varias carreras. Lo cual es directamente terrible. Vos imagínate, estudias un día en una facultad y a las 2 semanas, por falta de presupuesto, te cierran la carrera. Y seguramente teniendo en cuenta la distancia, la UMPA en Caleta Olivia, la Universidad Nacional de la Patagonia está en Santa Cruz, donde la distancia quizás para poder retomar la cursada es insuperable para cualquier alumno en Caleta. Claro. Y más con los aumentos de transporte. Y habiendo una facultad abierta en Caleta Olivia, ¿por qué tiene que cerrar en el marco del desfinanciamiento que se le ocurre a estos tipos aparte? ¿No? Digo, ¿por qué se tendrían que trasladar a kilómetros de donde están cursando actualmente para ir a hacerlo en otro lugar, ¿no? Claro, exactamente. La política en estos 12 años fue distinta, fue ponerte una universidad cerca de tu casa. Exacto. Que no solamente te acerca en términos de transporte público o transporte privado, sino que rompe un poco los muros con lo que está pensada la universidad y la academia en general. La universidad ya no era algo que estaba en el centro de las grandes capitales, de las grandes metrópolis, a las cuales solamente accedían los que podían pagar el viaje o los que vivían cerca o los que se podían mudar, sino que era algo que vos salías y estaba a la vuelta de tu casa. Estaba en tu vecindario, iban tus vecinos y podías ir vos también cuando terminaras el secundario. Toda esa estructura se va cayendo de a poco. Son solamente 6 meses de gobierno de Macri que llevamos y ya nos estamos quedando sin clases en un montón de universidades, anuncian el cierre. Y otras facultades, la última de la cual voy a hablar, los últimos 2 minutitos que les voy a robar del aire. Más está robando más que el presupuesto educativo, no te hagas problema. Para una de las universidades más tradicionales, sino la más tradicional y antigua de la Argentina, la UBA, que también es la universidad pública más rica, porque tiene capacidad de generar sus propios recursos, tiene muchísimos años de funcionamiento, y siempre se caracterizó por poder generar plata en sí misma, más allá de lo que le dé el presupuesto nacional. La UBA no necesita la plata del gobierno nacional en general. Tiene muchísimos negociados, muchísimos contratos, convenios que les permiten sostenerse por sí misma, a costa de, por ejemplo, privatizar los posgrados a un precio al cual poca gente puede acceder, digo. Luego cuando te agarra una banda de saqueadores de Franja. Exactamente. Exactamente. Como decíamos al inicio del programa, actualmente la Facultad de Filosofía y Letras está tomada desde el día de hoy a las 9 de la mañana con asambleas constantes y permanentes, y otras facultades en las cuales es difícil ver movimiento político, movimiento de defensa de los propios derechos, como son económicas o la Facultad misma de Derecho, aunque suene contradictorio, están con asambleas periódicas, no permanentes, pero sí periódicas, semanales, con una gran movilización de estudiantes, docentes y no docentes. La semana pasada, por primera vez desde el año 2001, la Facultad de Derecho cerró sus puertas por unas escasas horas y tuvo un paro no docente el día jueves de la semana pasada, mientras los estudiantes hacían una asamblea, lo cual es, ya te digo, no se ve desde el año 2001, desde las peores épocas de la Argentina. Y actualmente la UBA anunció que solamente puede seguir funcionando hasta el mes de agosto. A pesar de eso, gran parte del gobierno de la UBA todavía no rompió del todo su alianza con Cambiemos, y los estudiantes le reclaman, entre otras cosas, la responsabilidad política de quienes le hicieron campaña a Macri, y ahora están cerrando sus propias universidades por falta de presupuesto. Bien, también vamos a decirlo, lo anduvimos viendo y charlando con compañeros nuestros en cada una de las provincias. La Universidad Nacional de Salta también está con asambleas públicas, tanto de docentes como de estudiantes. Hay un alto nivel de conflicto dentro de la Universidad Nacional de Tucumán, que también son universidades muy tradicionales de la Argentina y que marcan un poco la temperatura con la que está atravesando este conflicto, que tiene que ver con aquello que Macri anticipó durante su campaña.
Hay demasiada universidad en la Argentina. La frase exacta fue: ¿qué es esta locura de andar abriendo universidades por todos lados? Eso que hablaba antes Nadia del nuevo paradigma. Evidentemente, la estrategia para desmantelar la educación pública no es solamente el tema presupuestario. Menciono solamente hoy unos compañeros de una tecnicatura de comunicación popular que depende de la Universidad de La Plata, estuvieron también en CN23 porque estos compañeros tenían una sede en Morón y el gobierno municipal de Tagliaferro decidió sacarles también el espacio donde pueden desarrollar esta tecnicatura, así que las estrategias son varias y en todos los estamentos del Estado. Son múltiples, pero la voluntad política es una, que es tratar de contraer las universidades. Un último anuncio: docentes, estudiantes y no docentes estamos marchando este jueves 12 de mayo. Exacto. Vamos a estar marchando y seguramente verán en la convocatoria también a las ovejas cubriéndola, y marchando y convocando para defender los derechos de la educación de todos. Sí, perdón, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Agustín Sosa. Agustín Sosa, lo iba a presentar en un rato. Pero viene esta manifestación del jueves, este jueves que viene, tuvo su respaldo en la Asamblea de Estudiantes en Sociales la semana pasada, donde manifestaron el Centro de Estudiantes esa adhesión, relacionado también con lo que se hablaba en esta radio la semana pasada acerca del reclamo del boleto estudiantil en La Plata a Vidal. O sea, hay un circuito y hay una unión más que consolidada entre los centros de estudiantes y los gremios docentes y los grupos de docentes universitarios para poder hacer un poco frente a esta situación de vaciamiento de la escuela pública, de la universidad pública.